tema de los cuidados intensivos es una situación de extrema sensibilidad, doctor. Usted maneja emergencias. ¿Qué es lo que pasa en el Gran Santo Domingo en términos de los cuidados intensivos? La muerte de Claudio Camaño nos reveló cómo se iba un paciente en búsqueda de una unidad de cuidado intensivo de un sitio para otro. ¿Cuál es el cuadro? Bueno, el cuadro aquí es, primero, que la cantidad de camas de cuidados intensivos que hay en todo el país, pero del Gran Santo Domingo, que es el más grande, que tiene prácticamente 4 millones de habitantes, no es suficiente. Es decir, nosotros en este momento necesitaríamos casi el doble. Un hospital debe tener aproximadamente un 15% de sus camas en unidad de cuidado intensivo. Entonces usted va al Mocoso Puello con un hospital de 300 camas y tiene 5 camas de cuidado intensivo. Usted va al Padre Villini, que es otro hospital de los que están sobreviviendo aquí, y tiene 5 camas. El hospital de más camas es el Gautier, que tiene apenas un 5% de camas. O sea, tenemos unas 14 camas y deberíamos tener unas 40 camas. Entonces, esa realidad la está viviendo todo el mundo. En los centros privados, pues se manejan algo mejor, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay falta de camas, todos los pacientes van llegando al mismo lugar, aquellos lugares donde hay más camas. Pero resulta que los hospitales con mayores disponibilidad de camas de cuidados intensivos, entonces cogen una cosa y otra no la cogen. Doctor, ¿y por qué el gobierno...? No, espérese. ¿Cómo se discrimina? Porque el que va para cuidados intensivos está muriendo. ¿Cómo se discrimina? ¿Cómo discrimina un centro? Cuando usted dice coge a una cosa y otra no. ¿Cómo discrimina un centro a un paciente de cuidado? El seguro médico, le puedo hablar a usted del caso particular de nosotros. Por ejemplo, los cardiólogos, nosotros constituimos una gran parte de las emergencias, porque todos los infartos van, la crisis hipertensiva, las arritmias, todo eso va a cuidados intensivos. Por eso ustedes van a ver que casi el 40 a 50% de todas las camas de cuidado intensivo en un hospital general son de cardiología. Ahora, ¿qué pasa con ese tema? Que tú tienes un seguro médico, y hay que llevarte a cuidado intensivo, pero ese seguro médico no te autoriza, hay seguros médicos aquí que no te autorizan a que tú entre un paciente en un lado. Por ejemplo, yo quiero llevar de acuerdo a la norma, si un paciente hace un infarto agudo del miocardio, yo debo en las primeras 12 horas hacerle una angioplastía, un procedimiento de abrir la arteria. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay seguros que no te lo autorizan a que tú se lo hagas. Pero ¿dónde entra la sensibilidad del médico? Porque... Recuérdense que es institucional, que no es médico, es un negocio que se llama centro privado, que no tiene nada que ver con el médico. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica privada y yo no dispongo quién se interne y quién no se interne. O sea, yo soy médico, yo soy un empleado de ahí en una modalidad cual de contrato. Yo tengo un contrato con la clínica donde trabajo, donde yo pagué un derecho por entrar y alquilo un consultorio. Pero en la parte administrativa yo no sé nada, eso es una propiedad del dueño del centro. O sea que hay que separar en estos casos la clínica como un centro privado, como una empresa privada, y los médicos que no tienen nada que ver con esa empresa, independientemente que sean inclusive accionistas. Porque hoy en día tenemos la mayoría de clínicas que tienen una alta cantidad de médicos que son accionistas, pero la mayoría de las clínicas tienen la mayoría de sus médicos que no son accionistas. ¿Y qué pasa con un médico que tiene un paciente en una situación delicada y que tiene que hacer un internamiento? Eso sí es duro. Oiga lo que le voy a decir, esa es la parte más dura que uno tiene. ¿Por qué? Porque en una clínica te le dicen que tiene que depositar a las 10 de la noche 150,000 pesos. Si no, no te lo suben en un cuidado intensivo. Ese es uno de los pánicos, pero el otro es no tan solamente llegar al hospital o al centro de asistencia privada, sino el terror a que adquiera una cepa hospitalaria en una sala de procedimiento. ¿Cómo el paciente o el ciudadano se entera cuáles son las clínicas o los centros que están liberados de ese riesgo? Eso nunca existe. Siempre hay, porque recuérdese que los hospitales y las clínicas son centros permanentes de movilización de personas que entran y salen. De siempre, no es que eso es tan frecuente, la famosa nosocomiales. Eso no es tan frecuente. Es más frecuente en pacientes con ventilaciones, en algunos centros de salud las cirugías se complican, pero eso no es una cosa que digamos que, o sea, en el mundo entero,
entre un 4 y un 10% de los pacientes se van a infectar en el centro de salud, por múltiples razones, por el mismo paciente, porque se contaminó, porque la sala de cirugía se contamina con otro paciente contaminado. Sí. Yo pienso que ese es un tema aquí que se ha avanzado mucho en el propio Ministerio de Salud, se ha avanzado mucho, o sea, ahí hay una persona, un epidemiólogo que es el Pidio Félix, que tiene una gran experiencia en el manejo de infecciones intrahospitalarias. O sea, yo creo que ahí hemos avanzado mucho, porque el régimen de antibioterapia dice que es muy difícil hoy en día que una persona fallezca por infecciones. Ok, pero al gobierno parece que le interesa y ha conseguido dar la impresión de que no todo está mal, porque donde le brindan el servicio de diálisis en el Padre Bien de los pacientes, eso aparentemente funciona bien. Ya se habló la semana pasada de que se garantizan los equipos que están funcionando, los aparatos, pero también el material gastable que se utiliza para los pacientes. ¿Eso está bien? Sí, o sea, yo creo que cuando el gobierno recibe la presión, yo creo que por eso esto que ustedes hacen es formidable, porque la presión externa hace que las cosas empiecen a funcionar, porque es falta de gestión lo que hay en el gobierno, de dejar hacer, o sea, la crisis está ahí hasta que no explota, hasta que no empieza la gente a hablar. A mí me da trepito lo que está ocurriendo. ¿Qué hace falta para que explote? Doctor, no, pero yo aspiro a que en los próximos días el presidente de la República se pronuncie. Bueno, aquí hay una baja inversión en salud, pero deje preguntarle algo. Dice un Juan Castillo, un televidente, que por lo que usted está diciendo, aquí no hay ningún hospital público que funcione, pero en términos de políticas de salud, y usted es una persona que trabaja lo que son las políticas de salud, por lo que hemos hablado y por la pregunta que le ha hecho Franklin, da la impresión que hay cosas que funcionan. Claro. Pero las cosas que funcionan son las puntuales. En una política de salud, ¿cuál es el abordaje primario? Bueno, el abordaje primario, primero, por ejemplo, hacer el plan de prioridad en términos de atención, que está ahí en el ministerio, pues están las estadísticas. O sea, aquí está escrito. No, pero que están ahí en términos de, por ejemplo, cuáles son las 20 patologías que tú con mayor frecuencia vas a encontrar en un hospital. Bien, pues están registradas. Tenemos un buen sistema de estadística, aunque con su registro, pero nos permite hacer plan. ¿Qué quiere decir? Que si el accidente cerebrovascular, la enfermedades cardiovasculares, las enfermedades gastrointestinales son las principales causas de hospitalizaciones, tú no puedes tener fuera del hospital la capacidad para resolver eso. Eso quiere decir equipo médico, material gastable, profesionales de la salud, capacidad para atender a los pacientes más críticos. Todo aquí se sabe que un hospital debe tener entre aproximadamente un 15% de la cama de hospitales tiene que ser en cuidado intensivo. Y eso puede ser difícil, agarrar un hospital y hacer una unidad de cuidados intensivos que cumpla con esos requisitos. No. Es decir, que el problema es qué es el sistema de salud para el gobierno, que todavía el sistema de salud para el gobierno no es una prioridad. Y por eso esa pobre inversión que ustedes ven. Señores, ¿cuál es la crisis que tienen los hospitales con el SENASA? Yo lo digo, miren, en la medida que más personas fueron incluyéndose en el subsidiado, más personas empezaron a demandar servicios de salud. Y eso fue bueno. Eso fue bueno. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que el SENASA, como se lo paga al hospital, no da ni para cubrir ni una tercera parte de lo que se gasta. ¿Y por qué? Porque el SENASA, el gobierno apenas se lo paga a 200 pesos. Mientras el régimen contributivo son 914, el SENASA subsidiado es a 200 pesos. Con 200 pesos per cápita, miren, bajante de suero y... no hay forma per cápita al seguro. Ahí hay que cubrir la enfermedad de alto costo. Entonces, el SENASA paga 100 pesos por un día de hospitalización en un hospital público. O sea, 100 pesos por un día de hospitalización. No, eso no es la comida. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es que hay que tener bien claro que lo que hay una política de allante. Y el gobierno dice, tengo 6.600.000 afiliados. Eso fue lo que dijo Pérez Modesto el día que vino aquí. Ahora, usted tiene 6 millones atendiéndose en un hospital inexistente. Y la OMS dice claramente, un buen sistema de seguridad social implica, número 1, aseguramiento universal. Número 2, capacidad para atender al que tiene el seguro. Pues usted tiene un seguro en Pedernal y no hay ni siquiera una clínica ni un hospital donde atenderlo. ¿Qué seguro tiene usted? O sea, es por eso digo que entre los funcionarios
se paran en los medios de comunicación a decir cosas, porque ellos no tienen el día a día. Si el Consejo pudo haber dicho ahora mismo, señores, pero aquí tenemos 5.000, 7.000 millones de pesos que tenemos en la tesorería del Seguro Familiar de Salud. Vamos a agarrar 1.000 para equipar los hospitales, porque no es atender a los pacientes lo que queremos, no. Pero aquí se quiere tener dinero guardado y demanda de recursos en el sector salud. ¿Por qué? Porque aquí hay como 10 gobiernos. Aquí hay como 10 gobiernos. Y cada grupito es un gobierno. Le voy a poner el caso de nosotros en el Seguro Social. ARL tiene en este momento más de 10.000 millones de pesos que se pueden utilizar para mejorar la red hospitalaria del IDCS, porque ya no se van a usar. Sí, y tiene 10.000 millones de pesos. En exceso. Porque son más de 20.000, sí, pero que ya no lo va a usar. Pero usted sabe cuál es el problema que tiene la ARL, que la mayoría de los trabajadores no saben que tienen ese derecho. Sí, pero te digo, vamos a suponer, ¿qué hace ARL con dinero guardado? Que ya no lo va a usar. O le mejora las pensiones a los afiliados, porque el dinero tiene que usarlo en las personas que van a ser beneficiados. 2, mejora la red hospitalaria, donde una gran parte de tus afiliados tiene que ser atendido. Porque, o sea, ¿qué tú haces con tener dinero cuando un afiliado tuyo tiene un accidente y lo llevan al hospital y le dicen, señor, a usted hay que hacerle un estudio, pero entonces aquí no lo hay? Esa es una cosa que no tiene lógica en un sistema sanitario cualquiera. Todo este archipiélago de islas que hay en el gobierno. O sea, hoy tenemos más segmentado el sistema sanitario que nunca. Y se sabe que mientras más segmentados están los sistemas sanitarios, más deficientes son el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque tú tienes dinero en ARL guardado, tienes dinero en la tesorería que tiene 7.000 millones de pesos guardados, y tiene un gobierno que dice que le falta dinero para invertir en el sector salud. Pero ¿por qué tiene 15 o 20.000 millones guardados cuando a ti te faltan para mejorar la situación de salud de la población? Pero todo el mundo lo que anda buscando a ver cómo se lo coge, porque yo estoy seguro cuando venga la discusión de qué hacer con ARL, desde los empresarios. Ya se dividieron unos millones. 2.000 millones se robaron en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Te recuerdan el escándalo? En esos tiempos yo estaba en el consejo y le dije que ustedes se van a robar ese dinero. Adiós, nada más que nosotros estemos muertos. Pero aún así, se robaron 2.000 millones. Recuérdense que eran 10.000 que se iban a robar. Se lo impedimos y lograron en una marimaña ahí entre el gobierno de Leonel Fernández y la ARL mandar 2.000 millones a finanzas, y esos 2.000 millones jamás se regresaron. O sea, yo lo que quiero que ustedes sepan que hay recursos. Por eso digo que hay una perversidad, porque con el nivel de crisis que hay, habiendo recursos, no hay ninguna razón ni ninguna justificación para que no utilicemos parte de los recursos que están disponibles para mejorar la situación, donde se atiende a la mayoría de la población, porque vuelvo a insistirse, la mayoría de la población no va a la clínica. Es al revés, nosotros tenemos entre un 20 y un 30% de los pacientes que tienen seguro contributivo que van al hospital, porque no pueden pagar la diferencia. Hoy tiene que una persona que gana 5 o 6 mil pesos puede ya pagar 1.500 pesos de diferencia. Pues parecería mentira que tú sabes eso, el dinero que está guardado esperando ponerse viejo, que alguien se lo robe, y que el Poder Ejecutivo, que es el gerente del país, no sepa eso, no sepa cómo resolverlo. ¿Qué decisión que falta? Vuelvo a insistir, lo que hace falta es, yo no sé, ustedes saben, yo como soy cardiólogo creo que la gente actúa con el corazón. O sea, aquí hace falta que personas sensibles, porque hace falta un ciudadano gobernante sensible que diga, señor, este es un tema de amor por las personas. Sí. No hablemos ni de política, hablemos de amor por las personas, de ver esta cantidad de gente que está padeciendo, y que usted, porque no lo padece, tenga la capacidad para resolverlo, tenga los recursos, y te encuentra con sectores que hacen resistencia para que eso se resuelva. Fulgencio, tenemos que terminar la entrevista, pero en el día de ayer... Yo era que tú eres infinito. En el día de ayer, yo vine preparado para quedarme aquí hasta las 10. Eso está bien. En el día de ayer, Andeclip se opuso a la ley, a una ley que se pretende implementar, en la cual se obliga a no referir a los pacientes.
¿Cómo a no referirlo? A no referirlo. Tú tienes que, te llega un paciente a tu clínica y tú no puedes referirlo. No, a referirlo no, el rebote. El rebote. Eso es no correcto. es Pero otra- eso no es que aprobó otra ley, pero la Ley General de Salud dice Mi eso. pregunta es, con el tema de los referimientos, Rebote. porque el rebote en aquella ocasión se debía precisamente a que no tenían cómo responderle ante la problemática del accidente. O sea, estamos hablando de lo mismo desde el principio. Con el tema de los referimientos, ¿cómo hacer? Tú decías al principio que un paciente llega a un hospital o a una clínica, llega a un hospital y ese paciente no puede ser referido a otro hospital, está obligado prácticamente a quedarse ahí. ¿Por qué esto no puede ser posible? ¿Por qué esperar que un paciente se te muera en una sala de urgencia cuando en otro sitio pueden darle el tratamiento que necesita? Eso no tiene lógica. O sea, lo correcto es que si un paciente no tiene cama disponible, se pueda transferir a otro. En el caso del sector público es que no hay donde transferirlo. Es que tú vas al Gautier, te encuentras llena, te va al Padre Villini y te encuentras llena y no hay donde mandarlo. Yo por eso dije, vuelvo a insistir, que el SENASA hiciera un pool de clínica barata, de bajo costo, que la hay en la ciudad, y mandar a algunos de estos pacientes allá, como elemento básico. Me resulta extraño que los médicos hoy, en el caso de Andeclí, no entiendan que las clínicas tienen y los médicos tenemos un compromiso social con la atención a las personas. Ninguna clínica se va a quebrar porque atienda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pacientes por año. No se va a quebrar. O sea, eso es una cosa que ni siquiera deberían decirlo. Yo creo que o lo hacemos voluntariamente por compromiso social, porque toda empresa tiene un compromiso social. O lo hacemos socialmente o hay que obligarnos a hacerlo. O sea, yo estoy plenamente identificado que si los centros de salud, todos, y los médicos que me están viendo lo saben y lo digo de manera pública, o nosotros lo hacemos por compromiso social, o simple y llanamente tiene que haber una ley que nos meta hasta preso por no hacerlo. Se perdió la sensibilidad. Porque médica. no es factible eso, que me llegue un paciente a un lugar y yo diga que no lo voy a atender porque no tiene dinero. No hay sensibilidad Eso médica no es ya. factible, y se lo digo a todas las clínicas, incluyendo a los de trabajo. No es factible lo que estamos pasando. No hay que tú quieres sensibilidad internar a un médica. paciente y si el paciente no anda con 150,000 pesos, no se interna. Oigan, lo estoy diciendo. Te estoy preguntando, no hay sensibilidad Es decir, médica ya. bueno, es lo que te digo, yo creo que entre los médicos sí la hay, no todos, pero sí creo que la hay. Yo pienso, y ustedes lo saben, que hay, yo creo que aquí no hay un médico que no tenga un grupo de personas sentadas en su oficina dándole un servicio de manera gratuita. A mí no me cabe la menor duda que existe eso. Ahora, el tema empresarial dentro de la medicina, el tema negocio dentro de la medicina, hoy en día ha puesto a que los centros, quiero que sepa que operan con muchas dificultades. Es decir, no se crean que las clínicas están operando con grandes beneficios. Ahora, esa operación con muchas dificultades financieras, porque es fuego por todos los lados, porque las ARS son monstruos. Las ARS son peores que un tiburón No, es podrido. el mejor negocio del mundo. Pero óigame lo que le digo. Administrado ajeno y gana mucho. Óigame, Sí. aquí hay ARS que te cobran comisiones de lo que tú facturas para pagarte. No se crean que el soborno nada más es a nivel del gobierno. No, en el sector privado también hay mucho acoso para cobrarte y muchas maniobras perversas, como son de una facturación de 1 millón de pesos, y de que porque ellos no están de acuerdo con una glicemia que te cuesta 200 pesos, te enganchan el expediente del 1 millón de pesos y no te lo pagan. Se nos acabó el tiempo. Déjenme hacerle esta última pregunta. Nos manda un médico por aquí una comunicación que le mandó el doctor Ramón Arévalo Mendoza, que es el director del Servicio Nacional de Salud, a todos los directores de hospitales. Entonces ese es Ramón Alvarado. Ramón Alvarado Mendoza. Diciendo que todos los médicos que han sido contratados, los contratos terminan el 30 de julio atendiendo a el 31 de junio, atendiendo a la disposición del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Esa es una crisis. Eso es la pregunta. Aquí está la comunicación. ¿Pero contratados o ¿Cuántos nombrados? ¿Cuántos médicos están contratados? Sector salud, nosotros tenemos casi 5,000 médicos contratados. O sea, esos ¿De qué 5,000 cantidad? médicos contratados... De 15,000 médicos. De la tercera parte, la tercera parte quedaría... Más o menos, porque ahí están todos los pasantes de posgrado, que la mayoría se quedan recontratados.
hay sitios que dependen de eso. ¿Y quién decide cuando son recontratados para que se queden? O lo que nombran. Pero hay una director. disposición del Poder Ejecutivo que cesan. Pero ese es el documento que están Sí, diciendo, sí, pero que uno no pensaba que eso se ustedes saben tendría... cuando un gobierno está hablando disparate. Esos son disparates, son resoluciones inaplicables. En la República Dominicana son inaplicables porque ellos saben que solo en el sector salud hay más de 4.000 médicos que son contratados. Que si ellos se lo quitan a las comunidades, a menos que no sean que tengan el demonio encima, porque tal vez tienen el demonio encima. ¿Cuál es el déficit de médicos ahora mismo? Depende cómo usted lo mire. O sea, si es desde un análisis de la salud ideal, usted agarra sistemas, por ejemplo, y necesitaríamos 25.000 médicos y tenemos 16.000 en el sector público. ¿Y si le quitan 5.000? No, porque es una crisis que... Porque no es que le quiten los 5.000, es a quién se lo van a quitar. Porque se lo van a quitar a las comunidades pobres. Porque en los hospitales de aquí del distrito, ese no es el tema principal, porque aquí la mayoría de los médicos inclusive ya somos viejos y entramos por concurso. Porque en aquella época era por concurso de mérito que se entraba. Ahora el concurso que se hace es el del amiguismo, el de las relaciones, el del político. Y entonces cuando tú dices que van a eliminar una cantidad de médicos que están beneficiando fundamentalmente a las comunidades del interior, donde no hay médicos porque no nombran a nadie. Entonces tú dices, esto es un estado de locura. Lo que hay en el gobierno, ustedes saben que siempre esas disposiciones se han tomado y han dicho, se excluye a salud y a educación. Porque salud se supone que todos los días nace una persona o muchas personas y que eso va a demandar más médicos, más enfermeras. ¿Por qué? Porque normalmente se establece un número de médicos por habitante. Entonces usted no le puede decir que está teniendo más habitantes y que no va a tener más médicos. Entonces, bueno, pues aquí está el doctor Ramón Alvarado Mendoza, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, dirigiéndose a todos los directores regionales de salud que desmonten la nómina de médicos contratados al 31 de este mes. Usted verá una crisis, usted verá ese empeoramiento si se aplicara. Ya no puede estar peor. No, usted verá que es que estamos hablando de quitarle los pocos médicos. Ahora mismo ustedes me están hablando y recuerdo una ginecostetra, la única ginecostetra que está en Loma de Cabrera, allá en Dajabón. Y me escribe, ay Severino, tengo 5 años contratada de ginecostetra. Una muchacha que decidió irse a su comunidad. Y lo que se está diciendo es que nos van a quitar. Y ella lo que está esperando es que ya le fijen el nombramiento. Bueno, quedamos en infarto entonces. Es decir, que ustedes, eso no es aplicable. A los médicos que entiendan que eso no es aplicable, que no se asusten. Eso no tiene forma de aplicarse. Es al revés, lo que hay que hacer es nombrar a todos esos médicos y a todo ese personal de salud, porque tenemos un déficit bastante grande de médicos. Ustedes saben que la nómina de salud pública ya está llena de médicos viejos, que no se pensionan porque la pensión le llega al No, pero eso es de risa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ese fue otro tema que se quedará pendiente para un próximo encuentro. Es verdad que hay que hacer un telemaratón. Sí, gracias por haber estado aquí.